La iglesia plantando y cosechando semillas de fe nuevamente, como de costumbre en la escuela dominical, presentando un tópico, un consejo amigo, un consejo de hermano, en el cual le traemos los domingos. En este domingo queremos traer un consejo muy práctico en la vida cotidiana y precisamente esos efectos en los cuales nosotros como seres humanos a diario nos toca afrontar y a vivir. Y es ahí donde la palabra de Dios sale a flote y nos da un consejo cómo actuar frente a ciertas circunstancias adversas que nos toca nosotros vivir. En el día de hoy, en este domingo, vamos a hablar acerca de firmeza mientras esperamos la bendición o las promesas de Dios. Firmeza. Miren, mis hermanos, es importante que nosotros lleguemos a comprender. Mire, es tan importante esto que no solamente llegar a tener conocimiento acerca de la firmeza en la espera de las promesas de Dios o el cumplimiento. No solamente tener el conocimiento, sino trascender más allá, ir realmente a la práctica, que esa espera se haga una realidad y al esperar, que es lo importante, estemos firmes. La firmeza en la espera es importante. De ahí radica la bendición y de tal manera la bendición le alcanza a usted de acuerdo a la firmeza, a la fidelidad que usted haya tenido en ese lapso o en ese tiempo en el cual le tocó esperar con firmeza. La palabra firmeza, como su nombre lo dice, es algo inamovible, algo que está allí y no se mueve. El problema es cuando nosotros nos movemos de esa firmeza, entonces las bendiciones son afectadas. Por eso hay que esperar con firmeza la promesa del Señor. Y es precisamente ese consejo que en el día de hoy lo traemos para que nosotros, cada uno de nosotros, usted como yo, estemos firmes frente a las promesas, frente a los compromisos, frente a la promesa que Dios ha dado a nuestras vidas, a la promesa bíblica, estemos firmes. ¿De dónde vamos a sacar esto? De las Escrituras. Hombres que tuvieron firme, fueron firmes, una firmeza inamovible. Firmes estuvieron y esa firmeza los llevó a ellos a tener un buen nombre y ser reconocido de acuerdo a Hebreos 11. Ellos ahí están registrados. Hombre habla de hombre que mantuvieron en su vida firme. Una de las cosas que más nos cuesta en la vida es esperar. ¿A quién le gusta esperar? Ninguno. A ninguno de nosotros nos gusta esperar. Pero esperar en la promesa del Señor firme es tan importante porque eso define al individuo, define el carácter, la actitud en la toma de decisión del individuo. Y es allí, de esa firmeza, al tener el conocimiento, hay una brecha bastante amplia, larga. ¿Por qué? Porque tú puedes tener el conocimiento de Dios y quieres ser firme, pero si no permaneces firme en la promesa, esperando esas promesas, entonces no vas a ver los resultados. Y es allí donde quiero hablarle en esta mañana. A todos nos cuesta esperar, es una realidad, y más aún cuando somos cristianos. ¿Saben, mis hermanos? ¿Cuánto hace que nosotros, la Biblia nos dice y que hemos escuchado que Cristo viene y hasta el momento no ha llegado por segunda vez? Años, generaciones han pasado, pero sin embargo, ¿está firme? ¿Está firme en esa promesa? Los que estén firmes en esa promesa, ellos verán esa promesa cumplida en sus vidas. Pero el que tenga el conocimiento y simplemente no permanece firme en ese camino, entonces no verá esa promesa. Por eso es importante. Miren, mis hermanos, esperar cuesta mucho. Cuesta mucho. Las circunstancias a veces nos aprietan, nos secuestran de tal grado que la confianza en Dios se ve golpeada.
La confianza en Dios se desvanece en nuestra vida porque somos golpeados, nos aprieta la circunstancia y entonces las esperanzas se van desapareciendo como el humo. Pero es allí, mis hermanos, que quiero hablarle que esa confianza, esa debe ser manifestada en firmeza en las promesas. Si quieres ver las promesas de Dios, debes permanecer firme, si no, no las vas a ver, a pesar de las circunstancias que vienen a golpearte. Y es por eso que se necesita una actitud determinante. Para estar firme en las promesas, en el conocimiento de Dios, demanda de una actitud determinante. Usted determina estar firme. ¿Sabe? Los héroes de la fe, según Hebreos, ellos determinaron en sus vidas estar firme, siempre estar firme, en todo el trayecto, confiando en el Señor. Vamos a ver esto en Hebreos, ahí nos lo dice. Ellos fueron determinantes para poder caminar con dignidad. Cuando tomamos la determinación, somos determinantes, entonces cuando se puede caminar con dignidad en el sendero de la vida. Porque hemos determinado. Esto es, mis hermanos, y lo podemos tipificar cuando las personas se casan. Ellos hacen unos votos, dicen hasta la muerte nos separe. Pero ¿quiénes determinan a cumplir esa promesa? Aquellos que son firmes, que determina a pesar de la circunstancia adversa de la vida que llega a destruirlo en la finanza, en la economía, en el no entendimiento, en el orgullo, en poner sus cosas muchas veces a cederlas al cónyuge. Mire, esto es como eso. ¿Quiénes son los que ellos llegan al final? Aquellos que determinan a pesar de las circunstancias estar firme. Actitud, ve allí. Lo mismo es aquellos que confían en las promesas de Dios. ¿Quiénes ven las promesas de Dios? Los determinantes, los de actitud, los que toman la decisión de estar firme en esa promesa, confiando en Dios. Ellos ven y caminan en la vida con dignidad en el sendero de la vida. Los hombres del ayer practicaron algunos elementos en su vida espiritual que los llevó a ellos permanecer firmes en sus vidas, en esa promesa y confiando. Ellos fueron considerados de tal grado que murieron en victoria, confiando en esas promesas de Dios que se iban a cumplir. Mire lo que nos dice Hebreos capítulo 11, según las Escrituras. Hebreos capítulo 11 habla de los hombres que ellos confiaron, se mantuvieron firmes a pesar de las circunstancias en sus vidas. Y mire lo que nos dice Hebreos. Dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 13. Dice: conforme la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora ves lo importante que es permanecer firme en las promesas de Dios. ¿Quieres ver las promesas de Dios realizadas en tu vida? Determina actitud, determina estar firme y tener una vida victoriosa, digna en un andar. Mira lo que dice la Escritura. Y saben, mis hermanos, el problema que tenemos nosotros los seres humanos, que no permanecemos firmes en las promesas del Señor. Miremos nosotros un ejemplo que nos dice Juan en el capítulo 21. El Evangelio de Juan, en el capítulo 21, hay un ejemplo claro allí en las Escrituras que nos habla acerca y nos muestra qué es permanecer firme. Esto le sucedió a Pedro. Mire lo que lo dice Juan, Juan 21, versículo 1 y 3. Dice las Escrituras: después de esto Jesús se manifestó otra vez
a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Divino, Natanael, el del Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Y mire lo que dice el 13. Simón Pedro dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Aquí algo interesante, mis hermanos, esta experiencia. ¿Cuál era el cuadro que está aquí? ¿Se acuerdan de Pedro? De este grupo de hermanos, de personas que están aquí. Aquí en Juan está redactado o escrito que dice que ellos, al cabo de un tiempo, ellos estaban reunidos y dijeron: vamos a pescar. Pedro dijo. Y el grupo le dijo: también nosotros. ¿Sabes qué nos enseña esto? Firmeza mientras esperamos las promesas del Señor. ¿Cómo relaciono esto con la firmeza en el Señor y en esperar las promesas? Miremos nosotros lo que nos dice el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 10. Mire lo que nos dice Lucas, que nos ilustra el Evangelio de Lucas, y nos aclara y nos apoya lo que estamos leyendo en Juan. Mire lo que nos dice Lucas capítulo 5, versículo 10. Dice, mire, y asimismo, de Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, Jesús dijo: Simón, no temas, desde ahora será pescador de hombres. Desde ahora será pescador de hombres. Y cuando le trajeron a tierra la barca, dejándolos, todos le siguieron. ¿Sabe qué estaba pasando aquí en Lucas? Jesús hizo un llamado, le hizo una promesa. Ellos aceptaron el reto. Él les dijo: ya no serán pescadores, serán pescadores, pero de hombre. Dice que ellos dejaron todo. ¿Y qué sucedió? Le siguieron. Actitud, firmeza, dignidad. Decidieron el reto y confiaron en la promesa del Señor. Pero aquí en Juan, ¿qué estamos viendo? Que esa firmeza, mira que la firmeza, la promesa, en Lucas capítulo 5, aquí está lo contrario. Aquí ellos regresaron a la pesca, a su actividad antigua. ¿Saben, mis hermanos? Somos humanos. Y esto le sucedió a ellos porque eran humanos. Eran hombres como nosotros. Y ellos, como Jesús ya no estaba, decidieron en su corazón: volvamos a hacer lo que hacíamos. Pero, mire lo que acontece. Que más tarde Jesús se les aparece y ellos nuevamente retoman esas promesas y se mantienen firmes. Y es la razón por la cual, hermano, que para poder ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida, necesitas estar firme, determinar. No solamente tener el conocimiento, porque si tienes el conocimiento, entonces no te va a llevar a la acción, sino vas a sentir una emoción. Y la emoción no te conduce a nada. Te conduce a cero. Pero cuando tú determina estar firme en esa promesa, ves la gloria de Dios y puedes ver las promesas cumplidas. Volvamos al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos examinamos de una manera sencilla lo que fortaleció al hombre de fe del ayer. Estos hombres de fe del ayer fueron fortalecidos. Ellos murieron conforme a su fe. Ellos creyeron. Mire lo que dice el versículo 13. Dice: conforme a la fe murieron.
conforme a la fe murieron. ¿Qué clase de fe me está hablando aquí? ¿Qué clase de fe nos está hablando aquí? ¿Qué nos está diciendo aquí este versículo aquí? Conforme a la fe murieron. Lo que quiere decir aquí es que ellos tenían fe en algo. Tenían fe en una promesa. Por eso el versículo ahí mismo nos lo aclara. En esa fe se mantuvieron ¿qué? Firme, determinado. Tenía una posición vertical allí. Era inamovible en esa fe. Y por eso es que dice aquí el escritor, conforme a la fe que ellos tenían, murieron. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ahora ven la razón por la cual hay que estar firme confiando en la promesa del Señor. Estos hombres, estos héroes, se mantuvieron firmes. ¿Saben, mis hermanos, por qué se cumple Mateo 7:21? El Señor les dirá, no los conozco, porque no se mantienen firmes, personas fluctuantes, cristianos que a pesar que tienen años en la iglesia y tienen la Biblia bajo el brazo, no se mantienen firmes en la promesa del Señor. Y tarde o temprano ellos, cualquier circunstancia, cuando viene la tempestad, cuando viene el problema, viene la persecución, ellos pierden esa fe. Pero estos hombres aquí murieron confiando en esa promesa. Y mire, y dice que todos, o sea, todos los hombres, los héroes que nos habla aquí el libro de Hebreos, ellos cumplieron. Y en esa fe ellos murieron confiando en el Señor. Ahora ves por qué el Señor Jesucristo fue y les predicó, les habló las promesas que se hayan cumplido, les testificó. La razón está aquí, porque ellos murieron. ¿Y qué hicieron ellos cuando murieron? Dice las Escrituras, si no, mirándolo de lejos y creyéndolo. ¿Saben, mis hermanos, que esta palabra es tan profunda y tan impactante en la vida del creyente o del individuo, el cristiano? ¿Sabes? Mira lo que dice aquí. Ellos mirándolo de lejos. ¿Por qué? Porque no estuvieron cerca, ni vieron las promesas cumplidas mientras ellos estaban vivos. Pero ellos tenían ¿qué? Fe. Estaban ¿qué? Firmes en la promesa, confiando que eso sí iba a ser una realidad. Y dice las Escrituras, mirándolo de lejos. O sea, mirándolo, visualizándolo, palpándolo de lejos. Ellos la miraron, pero nunca llegaron a disfrutarla porque no se cumplió la promesa en ellos. Pero ellos murieron en eso. Y dice que no solamente la miraron, fueron persuadidos, sino que creyéndola. Porque una cosa es mirarlo. Tú puedes mirar las promesas de Dios, pero otra cosa es creerlo. Cuando tú crees, eso acciona. E inmediatamente toma determinación, posición firme. Tu posición en la vida la toma y te hace una vida digna, porque el fruto empieza a manifestarse. Entonces dice que ellos creyéndolo, no solamente bastó verlo, ellos lo vieron y lo creyeron en sus corazones, y en esa fe ellos murieron. Y dice saludándolo. Saludándolo, ¿por qué? Esto es cuando usted está en una ruta del ferrocarril y de pronto pasa por allí, llega alguien, levanta la mano y lo saluda, aunque lo conoce, y usted levanta la suya, pero el ferrocarril sigue. Así es lo mismo. Ellos saludaron a las bendiciones confiando una fe. Por eso es que al principio el versículo dice, conforme murieron en la fe, en su fe. Ellos vieron todo ese espectáculo. Y dice que no solamente ellos lo vieron, sino que lo creyeron y lo confesaron. Ahora ve el proceso. No solamente decir, hay promesas del Señor a mi vida, Dios me prometió, debe estar firme en esas promesas.
creyéndolo, saludándole, creyendo que es real, que es verídico. Y debes confesarlo, porque una cosa es creerlo, tú puedes verlo, lo ves, lo visualiza, lo saludas de lejos, y otra cosa es creerlo en tu corazón, y otra cosa es hablarlo, confesarlo, vivirlo en tu vida. Las promesas de Dios son en sí en Él. ¿Saben, mis hermanos, por qué muchas personas no ven las promesas de Dios cumplirse en su vida? Porque por cualquier circunstancia en la vida, cuando le llega el problema, la dificultad o la prueba, ellos se rinden. Entonces la promesa se hace efímera para ellos, pero no por Dios, sino por ellos. Ahora ve por qué hay que permanecer firme. Estos hombres creyeron y permanecieron firmes en esa promesa. Y hoy en día nosotros, esto está escrito aquí, hecho una realidad, que se hizo una realidad. Y fue escrito aquí en las Escrituras para testimonio de nosotros cómo comportarnos, para darnos consejos. Y dice la Escritura, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mire, mis hermanos, lo importante que es esto. Esos hermanos que se creían que eran extranjeros y peregrinos, y es cierto, ninguno de nosotros los seres humanos somos eternos, humanamente hablando, en este cuerpo. Este cuerpo no es eterno, porque llega tarde o temprano, usted se murió y regresa al polvo, como dice las Escrituras. Pero nuestro espíritu sí es eterno. Y lo que dice aquí las Escrituras, que mientras ellos estuvieron vivos, estas personas, estos hombres de Dios, ellos se mantuvieron firmes en la promesa. Ellos lo confesaron, lo vivieron, lo creyeron, lo saludaron, y por la fe lo vivieron. Y ellos lo confesaron, vivieron unas vidas dignas de todo esto. Miren, mis hermanos, ellos tuvieron certeza, porque miren, mis hermanos, lo que dice el versículo 1. ¿Qué dice? Mire cómo inicia el capítulo 1. Inicia diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Ese es el versículo central. Ahí nos da el paquete condensado. ¿Cómo fue la vida de estos hombres? Ellos, así fue el estilo de vida de ellos. Es el estilo de vida que Dios quiere para nosotros. Que estemos confiando en sus promesas, pero debe estar firme. Estos hombres estuvieron firmes. Ellos, con certeza de lo que esperaban y de la manifestación, ellos lo hicieron. Ellos tuvieron convicción de que lo que ellos vieron por la fe se iba a cumplir en ellos. Ellos tuvieron confianza en Dios. Miren lo que dice el versículo 12. Dice: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena inmutable que está a la orilla del mar. Miren, mis hermanos, estos hombres pudieron ver todas estas promesas y se pudieron mantener firmes. Si usted lee todo el capítulo de Hebreos 11, habla de hombre tras hombres, como ellos, en su estilo de vida, ellos murieron confiando en el Señor. Y es lo interesante de esto. Y por eso, y conforme la fe, ellos murieron. Todos estos hombres que son mencionados aquí. Es interesante. Ellos mirándolo de lejos. A pesar que ellos murieron sin saber la realidad de la promesa de Dios, ellos miraron de lejos lo prometido. Esto implica que por la fe lo veían. Por la fe lo veían. Eso implica este texto. Por la fe ellos lo veían, lo creyeron, lo vivieron, lo confesaron, lo divulgaron, lo vivieron en sus vidas. Ellos
tomaron una actitud activa mientras esperaban, mirándolo, creyéndolo y saludándolo. Ellos tomaron una actitud activa, firme en la promesa del Señor. Esto implica que tenían fuerte convicción de la eternidad. ¿Cuántas personas saben que Jesús vino a preparar y fue a preparar moradas para nosotros, y que Él ha prometido que estaremos con Él? ¿Cuántos lo creen? Pero ¿cuántos tienen convicción de esa promesa del Señor? Miren, mis hermanos, lo que nos dice el versículo 14 y el 16. ¿Por qué ellos pensaban de esa forma? Miren lo que dice aquí, versículo 14. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Cuál era la razón? Ellos decían que eran peregrinos, como dice, lo vimos anteriormente, peregrinos, y que eran pasajeros mientras estuvieran aquí en este cuerpo, en la tierra. Y entonces, ¿qué decían ellos? Ellos buscaban, ¿qué? Una patria. No la patria en la cual estaban viviendo en su nación donde nacieron. Ellos buscaban otra patria. Y mire lo que dice el versículo 15. Pues, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban. Mire lo que pasa aquí. Ellos estaban pensando en una patria, pero el mismo versículo aquí 15 dice que ellos no estaban pensando en Egipto. No estaban pensando en Egipto, era otra patria. Pero si ellos hablan aquí en las escrituras de una patria, ¿cuál patria sería? La patria celestial. Es la razón de la fe, es la razón de la confianza, es la razón del versículo 1 y decir, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa era la fe fundamental en ellos, inamovible, confiando en las promesas, y ellos la saludaron, la vieron, la disfrutaron y la creyeron, y es la razón, en esa patria celestial era la que ellos estaban viendo. Y mire lo que os dice aquí. Ellos no solamente tenían la mente allá, sino que anhelaban una mejor. Cuando dice una mejor, se refiere a una comparación con Egipto. Porque la patria en la cual nos habla aquí, la patria celestial, es mucho mejor. Ellos no anhelaban regresar allá, sino a esa patria celestial. Y dice las escrituras, pero anhelaban una mejor, o sea, la celestial. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. O sea, Dios no se avergonzaba. Ese es como un hijo. Cuando el hijo es malo o hace cosas malas y el padre sale y en la calle lo señalan y le dicen, aunque el padre lo niegue y diga no, lo señalan, le dicen, tu hijo es esto y esto, y eso es vergüenza para él. Aunque él diga que no. Mire, estos hombres aquí, dice que Dios no se avergonzó de llamarse su Dios, porque eran hombres íntegros, hombres firmes, hombres que creyeron en la promesa y permanecieron firmes. ¿Quieres ver las promesas de Dios? Está firme. ¿Saben, mis hermanos? Hay promesas de Dios instantáneas, como el nuevo nacimiento. Pero hay promesas de Dios que son eternas. Hay promesas de Dios que demandan tiempo en el reloj y en el tiempo de Dios, en el plan de Dios. Y es allí donde nosotros no nos gusta esperar. Queremos las cosas instantáneas porque somos llevados por la circunstancia ya. ¿Por qué? Es nuestra naturaleza. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro dijo, me voy a pescar, y los demás vamos también. Una promesa que habían hecho atrás y ahora iba nuevamente a regresar. Pero mira lo que nos dice aquí el hebreo. Estos hombres, ellos tienen una patria celestial y miraban a esa patria.
dice que era mucho mejor. Y ellos se mantuvieron firmes. Firme. Pedro se mantuvo firme. Ellos después reflexionaron cuando Jesús se les presentó y se mantuvieron firmes. Y retomaron las riendas, el camino, y se mantuvieron firmes en esas promesas. Y mire lo que nos dice aquí las Escrituras. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y así sucesivamente hombres. Y saben, mis hermanos, si quieres ver las promesas de Dios, debes permanecer firme en esas promesas. Mire, ellos buscaban esa patria celestial, que es importante. Ahí, mis hermanos, aquí o ahí estaba el secreto de estos personajes del libro de Hebreos. Ahí está el secreto de la fe de estos hombres que están escritos sus nombres aquí. Ellos buscaban ¿qué? Una patria celestial. ¿Qué patria estás buscando? ¿Qué promesas de Dios aún no se han cumplido en tu vida? Porque de pronto eran promesas instantáneas y de pronto las perdiste porque no te mantuviste firme. Debes esperar el tiempo de Dios. Es como la cosecha. Hay cultivo que en 40 días te da producción. Otros que necesitan años, otros meses para poder producir. Ese es el ciclo. ¿Y qué le toca a uno? Esperar. Pacientemente esperar. Lo mismo es aquí la promesa de Dios, pero debe mantenerte firme. Firme. Firme para poder ver la promesa de Dios. Miren, ellos tenían esa confianza en esa patria celestial y eso los motivaba y andaban en eso. Pero ellos no estaban pensando en lo terrenal, sino en lo celestial. En sus vidas, a pesar que estaban aquí, ellos pensaban en lo celestial. Ellos alababan una patria mejor. Ellos anhelaban esa patria celestial, estando vivos. Más que la terrenal, ellos anhelaban la celestial. Miren, mis hermanos, ¿qué nos sostiene a nosotros estar firme? ¿O qué actitud te mantiene estar firme? La promesa del Señor. Cuando buscas aquellas promesas, entonces cuando te mantiene firme. Esperamos la venida del Señor, mis hermanos. Firmezas. Necesitamos estar firmes, creyendo en el Señor. Es importante para nosotros, mis hermanos, que lleguemos a comprender esta situación. Mire, debes creer a Dios. Debes confesar sus promesas. Estos son los pasos que ellos dieron. Estas experiencias que están aquí escritas es para nosotros. Debes creerle a Dios sus promesas. Debes confesar sus promesas. Debes de decirla. Debes mirarla, creerla y saludarla por fe, confiando en el Señor. Debes pensar en una patria mejor. Las cosas, al verse, aunque está yendo mal, van a cambiar, van a ser mejores por la fe. Esto solo se logra con Jesús. Búscalo y síguelo. No hay otra forma. Es la manera que estos hombres, ellos buscaron a Dios y su fe estaba fundamentado en la patria celestial. Por eso hay que estar firme en las promesas del Señor. ¿Saben, mis hermanos? Hay muchas historias en las Escrituras que personas que se mantuvieron firmes, como en el caso de José, muchos años. En el caso de Abraham, que está aquí, Abraham también, para recibir la promesa, se pasó muchos años. Ya cuando él pensó que ya todo estaba perdido, que ya no había nada que hacer, vio la promesa hecha una realidad. Y a pesar que vio la promesa hecha una realidad, Dios le pidió que sacrificara esa promesa. Y él lo iba a hacer. La pregunta es, ¿hasta qué punto estamos nosotros, después que vemos las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida, seguir siendo
fiel, seguir siendo determinante, seguir siendo firme en el cumplimiento final de las promesas de Dios. Es importante. Entonces debe creerlo, debes creer a Dios, debe creer en sus promesas, debe tener fe, debe confesarlo, debe decirlo, debe vivirlo, debe saludar esas promesas y confiando en el Señor, pero sobre todo estar firme, firme a pesar de las circunstancias como estuvieron estos hombres. Nosotros muchas veces en el camino abandonamos todo. Este es como un proyecto, usted lo inicia, pero en el camino cualquier obstáculo, primero usted lo abandona, ya ahí quedó todo, se perdió el tiempo, todas las inversiones que hizo se perdió. ¿Por qué? No se mantuvo firme, no esperó un ratico más, porque la bendición llegaba. La invitación es, cree en Dios, en sus promesas y mantente firme. Actitud correcta, actitud determinativa. Es lo importante como narra aquí las escrituras en Hebreos 11. Que Dios le bendiga y le guarde grandemente.